Hola, bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y los trabajos audiovisuales que realizan los universitarios de la ciudad. La vereda de la Esperanza, ubicada en el Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, fue noticia por muchos hechos de violencia que sucedieron en este municipio. Flor Gallego, oriunda de esta región, nos contará cómo vivió en carne propia la muerte de su esposo y de algunos familiares. Este es el documental La Esperanza perdona, pero no olvida. Bueno, el documental La Esperanza perdona, pero no olvida trata sobre una señora llamada Flor Gallego, la cual vive en el Carmen de Viboral, específicamente en una vereda llamada La Esperanza. A esta señora en particular tuvo una vida muy trágica debido a que le desaparecieron a su esposo y a un hermano, los grupos paramilitares que en esa época tenían muy azotado no solamente al Carmen de Viboral, sino a muchos municipios del oriente antioqueño. Y esta señora pertenece a un grupo que siempre intentan mantener vivo el recuerdo y que, digamos, el Estado nunca olvide que allá ocurrió algo, que allá hay desaparecidos, que nunca se ha sabido nada sobre ellos. Bueno, decidimos hacer un documental sobre lo ocurrido en la vereda La Esperanza. Por dos razones en particular. Una es que un compañero de nosotros que participa en el proyecto, Diego Andrés Gómez, él vive en Marinilla, en el oriente antioqueño, y conocía de antemano a esta señora, Flor Gallego, y la historia tan interesante de ella en la vereda La Esperanza. Y la señora, pues, no le teme hablar en cámara, no teme nada de eso, entonces era un muy buen personaje para nuestro documental. También cuando yo era pequeño, tenía 3 años más o menos, yo vivía también en el oriente antioqueño, específicamente en Marinilla, y me acuerdo mucho que había mucho paramilitar y mucha cosa, y guerrilla y todas esas cosas. Bueno, nosotros al Carmen de Viboral viajamos 2 veces para hacerle las entrevistas a Flor Gallego, nuestro personaje principal, pero también estuvimos en otros municipios como La Ceja, realizando una entrevista al sacerdote, que fue muy importante para la comunidad en esa época, era el sacerdote de la parroquia de La Esperanza en esa época, y estuvimos en Marinilla haciéndole una entrevista a un sociólogo para dar como otro aire un poco más, no tan personal, sino más abierto al documental. Y el resto de las tomas puestas en escena que hicimos, esas sí se realizaron acá en Medellín. El espacio de Proyectados a mí personalmente me parece excelente, porque muchas veces nuestros trabajos no tienen la divulgación suficiente, y nosotros tenemos, digamos, este medio para mostrárselo al mundo, y yo considero que es valioso, digamos, arriesgarse a mostrar, arriesgarse a que nuestros productos salgan, porque ahora la verdad es para eso fue que lo hicimos, para que la gente los viera. Entonces, si me lo permiten, yo invitaría a la gente a que se arriesguen a enviar sus proyectos, porque es muy bueno que los vean y es la idea. Jaime
Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, Javier de Jesús Giraldo Giraldo, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Andrés Antonio Gallego Quintero. En el año 1996, cuando solo tenía 2 años, la vida era diferente. En la vereda La Esperanza mi familia se divertía al llegar la tarde. Lo que era anteriormente La Esperanza, antes de, o sea, en los años 80, antes de 1991, se veía una paz. El miedo era que uno se encontraba una culebra, que le picaba, pues sí, que iba por un potrero, la vaca o el toro lo cachaba, sí. Pero el resto no, nada, uno andaba tarde de la noche, había festivales, mingas, y sí, sucedían algunas peleas, sucedían era que los campesinos sacaban el machete, era el único, o sea, nadie tenía un arma, nadie sacaba un arma, y no se veía un muerto, ni se veía nada, pues que eran pues asesinados, pues, porque pues para morir no sí se ven, pero por asesinato no. La vereda La Esperanza tiene unas características importantes que muchos desconocemos. Es una vereda del Carmen de Viboral, pero es una vereda que se llega más fácilmente por el corredor de la autopista Medellín-Bogotá. Casi que si uno geográficamente no sabe que ese sitio donde ocurrió la masacre es del Carmen, uno creería tranquilamente que es de Cocorná, y está nuevamente ubicada sobre esa franja de la autopista Medellín-Bogotá que significó tanto en la lucha por el dominio estratégico y de ese corredor. Ya en 1991 llegaron los grupos armados, quienes fueron los del EPL, a hacer presencia, pero de paso el ELN no tuvo como una posición bastante fuerte en ese territorio. En 1994 ya se dieron las primeras desapariciones en la vereda San Vicente, que queda a un lado totalmente, ahí se puede decir menos de 1 kilómetro de La Esperanza. Vinieron los paramilitares y me arrebataron a mi esposo allí arriba donde vivíamos, en la casa donde hemos vivido. Y ahí para adelante seguimos una vida muy intranquila y sin soportable nada, porque nos quitaron como toda la vida que teníamos en el corazón. Una violencia de carácter político, económico y social. Eso implica que había en juego concepciones diferentes de la sociedad, y eso llevó a que hubiera un poco violencia en el oriente antioqueño. Fueron desaparecidos que cultivaron la tierra, y fue un acto inhumano, gente humilde de esta tierra. Quienes desaparecieron allá en la vereda de La Esperanza desaparecieron fue a los campesinos. Quienes se sacaron de sus casas fueron a los campesinos. Allá no se llevaron los guerrilleros, sino los campesinos. Los que trabajan la tierra, los que habían nacido en el campo, los que habían crecido allá y los que estaban ahí. Llega una familia acá nueva a la vereda y desaparecen al padre del niño y a la esposa. Dejan al niño a cargo de los habitantes de la vereda La Esperanza
Y ese niño al transcurrir un día pasó más o menos por 7 familias. 24 de junio llegan a mi casa la vecina y el vecino pues más cercano que yo tenía y me llevan el niño. Y me dicen que le cuidara el niño hasta el otro día, pero no era hasta el otro día, el niño era porque era la forma de salirse del niño. Y yo cuando pasó eso, yo sí, lo primero que yo miré fue el niño, pues una criaturita demasiado pequeña, tenía menos de 2 meses. 27 de junio llegan los paramilitares y arremeten contra la vivienda de mi papá. Dispararon sobre la vivienda porque para ellos supuestamente la vivienda estaba llena de guerrilla. Mi hermano gritaba desde dentro, auxilio, somos una familia, no disparen más, somos una familia, pero los disparos nunca cesaban y seguían disparando de diferentes lados y con diferentes armas. Yo tengo una Sagrada Biblia que quedó una bala dentro de la Sagrada Biblia, una bala de fusil. Entonces hasta la palabra de Dios también fue traspasada y también es testigo de lo que pasó con estos militares. El día 9 de julio ya fue que llegaron a mi casa. Los paramilitares llegaron a la casa, llegaron y le quitaron el seguro a sus fusiles, a sus armas, rodearon toda la casa como si nosotros fuéramos paramilitares, como si fuéramos de algún grupo armado. Mi esposo había acabado de llegar del trabajo, él estaba trabajando en un cañaduzal. Y estaba tomándose una aguapanela con quesito y arepa. Y en esas llegan esos hombres, entonces mi esposo le dice, muchachos, ¿qué pasó? Entonces los tipos inmediatamente dicen, ¿dónde está el muchachito? Relujaban todo y pues le exigían por qué pues tenían al niño. Entonces me dice, sí, porque tienen ese niño aquí, no sé cuántas, entonces me trataron de guerrillero. Me dicen, vaya, arregle el niño, que nos lo llevamos, nos llevamos el muchachito. Yo les digo, ¿para dónde lo van a llevar? ¿A qué nos lo llevamos? Que para donde el papá. Entonces yo me fui y entré y empecé a cambiarle el pañal al niño. Él entró a la casa y le dijeron que saliera. Cuando él salió de la casa, habló con ellos. Cuando ingresó nuevamente a la casa, le dijo, mija, yo me tengo que ir con ellos. Porque van a hallar a mi esposo, miren todos los niños que yo tengo, yo estoy en embarazo. Entonces cuando yo les dije eso a ellos, entonces me dicen, no, él va hasta allá abajo, él ya vuelve. Al irse con ellos también tenía que llevarse pues el niño. Organizaron la maleta. Mi mamá le decía que por qué no se iban para allá, para el monte, a enfrentarse con los que realmente eran malos, que por qué se estaban llevando a los campesinos, que mirara las manos de mi padre, que eran manos de trabajador, manos que solamente lo único que conocían era un machete, un pico, su herramienta de trabajo. Lo que yo hablé con ellos fue muchísimo, contradije muchísimo con ellos, pero nunca fue posible absolutamente nada. Para ellos no vale nada. O sea, es lo más duro pues ver cómo lo que hacen. Y algo más duro fue cuando yo ya veía a mi esposo que cogió el niño y el bolso con el tetero y las medicinas y me dice, mija, hasta luego, cuídese mucho. Eso fue lo más duro porque yo no tuve palabras para decir. O sea, lo único que yo le dije a él fue que le vaya muy bien, que la Virgen lo acompañe. Yo no pude ya yo no podía hablar, ya no me daba, ya no era capaz. El niño, el que quedó de 4 añitos, era uno de 5 años y medio, 4 años.
3 años y 16 meses y 2 meses y medio de embarazo. Entonces fue situaciones muy duras ver cómo ese niño de 4 años lloraba pegadito de las piernas del papá y lloraba y decía, papi, yo me voy contigo, y coge uno de esos y lo coge la cabeza y usted chino va por allá y lo tira durísimo. Y ese niño lloraba, papi, yo me voy con usted, yo me voy. Y era agarrado de las piernas y él no lo quería dejar mover. Era tanta la fuerza que el niño tenía que no quería dejar mover el papá totalmente, no lo quería dejar caminar. El niño lloraba impresionantemente y sí, durísimo pues ver yo cómo bajaban con él. Se desgranó una lluvia tan dura, un huracán, que después ya lo único que yo veía cuando él pasaron por la quebrada y llegaron casi a la autopista. Ya son 19 años de desaparecido, pero el Estado nos dice que solo perdón y olvido. Nosotros los familiares no podemos olvidar, porque si los olvidamos, la historia vuelve a pasar. Yo padre a tus hijos, va por buen sendero, pero yo no tengo padre, me lo desaparecieron. La verdad fue una situación muy dura, porque ustedes podrán entender que una madre a cargo de 5 hijos para darle alimentación, pagar arriendo, estudio. Yo no me había preparado para tener unos hijos, para sacarlos sola adelante, ¿sí? Yo me había preparado para casarme y tener unos hijos y que hubiera un papá y una mamá para ellos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Son 20 años de recorrer este mundo y hasta ahora no tengo solución de nada. Y mis hijos se quedaron sin estudiar, se quedaron ignorantes, todo por falta de plata para estudiar, porque ellos estaban estudiando y tuve que sacarlos de los 8 años, de los 10 años no pudieron estudiar más. Y ha sido una vida intranquila muy, muy horrible para nosotros. Buscar inicialmente al vecino para ir buscando ese espacio de articulación de familiares, amigos y testigos, acercándonos y fortaleciéndonos en las denuncias, en recorridos de memoria construidos con verdad y dignidad. Que ha sido un proceso bastante agotador, no ha sido fácil, ha sido difícil. Un dolor terrible y una situación que, ¿para dónde voy? ¿A quién me apego? ¿A quién le digo? Es muy duro saber que que el paramilitar está contra de uno, que el guerrillero está contra de uno, que el ejército, el mismo Estado contra de uno. Pero todos siempre llegábamos primero a hacer la denuncia, primero a contarle al sacerdote. O sea, el sacerdote siempre ha sido el más cercano de nosotros y el que siempre estaba ahí. Antes era el que nosotros podíamos tener confianza en él. Pues no podía comprobar que era prácticamente éramos los sacerdotes las únicas personas a los que ellos acudían con confianza y se podían desahogar y que podíamos escucharlos, porque en general había mucha desconfianza, había mucho temor, mucho miedo,
Ellos decían, es que uno no sabe con quién está hablando, únicamente sabemos con quién estamos hablando cuando venimos a hablar con ustedes, porque nos escuchan y sabemos que no nos van a traicionar. Entonces nosotros ahora que nosotros tenemos nuestra vida, queremos de que nos digan la verdad, de que en dónde los tienen, qué pasó con ellos, por qué no nos dicen la verdad. Para ellos que sí saben que en dónde los tienen, nosotros no lo sabemos, pero ellos que hicieron sus cosas saben en dónde los tienen. Hace 20 años que hemos estado caminando, recorriendo caminos. Yo, mientras que estoy viva, yo recorro caminos y le pido a mi Dios que me lo devuelvan, aunque sea siquiera los restos y nada. Y son 20 caminos de lucha y yo digo que yo lucho hasta que me muera, hasta el último día que yo me muera, hasta ese día voy a luchar. La verdad, nosotros lo que queremos lograr con todo es que el Estado se haga responsable y le exija a los paramilitares la verdad. Nosotros queremos enterrar los cuerpos de nuestros seres queridos, llorar, hacer el luto, el duelo por todos esos hechos que pasaron en esta vereda La Esperanza. No solo como personas prácticas, sino también como creyentes debemos perdonar. El odio es el anticipo del infierno, entonces hay que perdonar y más teniendo en cuenta que todos nosotros hemos sido perdonados, pero no únicamente para que cojamos fila y nos sigan perdonando, sino para que nosotros hagamos lo mismo con la gente, con las personas que nos han ofendido. Yo no les deseo nada malo, no les deseo nada malo, no tengo rabia con ellos, pues como sentir esa ira, que los veo que me dañaron el día, que estoy en una audiencia, que el dolor sí se siente por los familiares desaparecidos y por esa impunidad, y lo que se siente, sí se siente una impotencia de sentir como ellos son 20 años, que ellos llevan, que no los que han querido contar la verdad, son 20 años que ellos han venido mintiéndonos, que siempre nos dicen una y otra cosa que no ha sido verdad. Cuando hablamos del concepto de verdad, no estamos hablando del chisme de barrio, que a Pedrito Pérez le cuenten que Carlitos, un muchacho que nació en un barrio pobre de Medellín, se montó en una KMX mal organizada y aló un gatillo y mató a alguien. Eso es un mero chisme. Verdad es que nos digan a quién benefició ese crimen. Un poco con la masacre de La Esperanza, verdad no es que nos digan el nombre de los 4 o 5 paramilitares que fueron y accionaron el arma sobre estas víctimas. Verdad es que nos digan a quién benefició en ese momento esa masacre de la vereda La Esperanza. ¿Cuál era el proyecto político que ayudó a consolidar esa masacre de la vereda La Esperanza? Una vez que se nos diga eso, justicia es que los beneficiarios de esa masacre paguen en cualquiera de las formas de la justicia. El perdón y el olvido no están de la mano. El perdonar no es que yo tengo que olvidar. El perdonar es no sentir odio contra esa persona. El perdonar es no desearle el mal a esa otra persona. No podemos olvidar, y yo recuerdo algo que dijo el Papa Benedicto XVI, creo que era en Irlanda,
dijo: nosotros no podemos olvidar las víctimas, así pasen 500 años, de la magnitud de esas grandes violaciones a los derechos humanos. Tenemos que hacer memoria, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La memoria es parte de la reparación, la memoria es parte de la rectificación de las víctimas, pero la memoria también es parte de que esto pasó, tenemos que evitarlo y tenemos que mirar cómo esto no vuelve a suceder en ninguna parte del país ni en ningún ser humano en nuestro país. El olvido sí es otra cosa, porque no estamos hechos de comino crespo ni de piedra, sino que nosotros recordamos, pero lo importante es que después del perdón y la reconciliación recordemos, pero sin amargura, sin dolor, sino ya con serenidad, poniendo en manos de Dios ese pasado que nunca volverá. No podemos quedarnos en el pasado. El día que yo llegué y me arrodillé ante el Santísimo, ante nuestro Señor Jesús sacramentado, a entregarle estos señores, fue terrible. Yo lo único que les puedo decir, el demonio me quería revolcar, sí. Lo que me chuzaron y me destrozaron mi cuerpo, lo que yo sentía que me jalaban, yo no sé, yo creo que yo tenía el pelo así. A mí me jalaban del cabello, me tiraban mi cara, me tiraban para atrás, me tiraban de mis manos. Esto se me volvió, no, yo creo que era más que piel de gallina. Los vellitos se pararon, a veces se me perdía la visión, no veía, a veces iba a hablar así, pues en voz bajita ante el Santísimo, no me daba para hablar, la lengua se me pegaba, esto casi me quedaba atacada, era terrible. Esa vez sí sentí yo que ya me querían ir a coger y revolcar totalmente ante el Santísimo. Pues yo decía: Señor, yo estoy contigo y es a ti que te estoy entregando todo esto. Y yo lloraba y yo decía: y este mismo dolor, Señor, te entrego, pero te entrego todos estos miles de asesinatos que cometieron estos hombres. Señor, ten compasión de ellos, dales la salvación. Voy con una canción del cantautor chileno Víctor Jara, El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como nuestra rosa. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuela
vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Una gran historia realizada en el municipio del Carmen de Viboral. Estos son los proyectos audiovisuales que realizan los universitarios de la ciudad. No se pierdan nuestro próximo programa. Hasta pronto.